hoy haremos queque, así que veamos cómo se hace. 130 gramos de mantequilla o margarina, 1,5 taza de leche, 3 tazas de harina, 4 huevos, 1,5 taza de azúcar, una cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla. Bien, lo primero que haremos será tamizar la harina junto con el polvo para hornear 3 veces. Y mientras voy tamizando, le dejo un pequeño acertijo. ¿Cómo se escribe correctamente la palabra queque? Lo vale ver en el nombre del video. Opción A, queque. Opción B, queque. Opción C, queque. Sí, fonéticamente no se debe entender, pero ahí lo pueden ver. Bien, acertaste, como siempre es la B. Ahora separamos la clara y las yemas de los huevos. La clara la vamos a usar para hacer un punto nieve y la yema lo usaremos dentro de un rato. Tengan cuidado de no combinar la clara y la yema. Si la yema se rompe aparte no hay problema. Bueno, el acertijo anterior es debido a que la palabra queque no es usada en todos los países. Por ejemplo, en Colombia se le llama ponque. Los países que lo llaman queque son Bolivia, Cuba, Perú y Chile. Mientras vamos batiendo las claras, ahí le vamos a echar una pizca de sal. Una vez hayamos terminado de batir las claras, iremos agregando la mantequilla y comenzaremos a batir. Y luego poco a poco echaremos el azúcar. Para que la mantequilla se bata mucho más fácil, debe estar a temperatura ambiente, ya que si está fría, será muy difícil batirla. Bueno, la palabra queque proviene del inglés cake, pero no estoy muy seguro de dónde se origina, ya que he encontrado páginas que dicen que viene de España. Bueno, una vez hayamos terminado de batir la mantequilla con el azúcar, vamos a agregar las yemas que reservamos antes. Seguimos batiendo y ahora agregaremos una taza de leche. Y luego batiremos por un rato más. Ahora, la última curiosidad que tengo sobre la palabra queque es que en Filipinas se le conoce como mamón, lo cual acá significa otra cosa muy diferente. Una vez que todo esté bien mezclado, iremos agregando la harina. La iremos echando de tercio en tercio. Bueno, y ahora un consejo adicional. Antes de que prendan la batidora, mezclen la harina con la masa, ya que la harina es un elemento muy volátil. O sea que si prenden la batidora y la harina está arriba, va a salir volando y va a manchar toda la cocina. Bueno, y ahora vamos a agregarle la taza de leche faltante. Ahora agregaremos el tercio de harina faltante, mezclamos para que no huele y luego seguiremos batiendo. Y por último le echaremos una cucharadita de esencia de vainilla. Una vez hayamos terminado de batir, vamos a mezclar las claras a punto nieve que teníamos de forma envolvente con nuestra masa. Esto es para que nuestro queque sea esponjoso y se eleve. Bueno, una vez hayamos terminado de mezclar las claras con la masa de manera envolvente, vamos a ponerlo en un molde previamente mantequillado y laminado. Y lo pondremos en el horno a 180 grados por 30 a 40 minutos. Siempre antes de sacarlo hagan la prueba del palillo. Dejamos que nuestro queque se enfríe y luego podremos desmoldarlo. Y bueno, he visto que la gente lo decora con azúcar y papel encima. Yo generalmente lo como solo, así que depende de cada uno. Bueno, y así es como queda nuestro queque. Y bueno, no se olviden de darle like, suscribirse, dejar un comentario. Acá arriba le dejo un post random y acá abajo una comida random. Espero que les guste. Bye.